Damos gracias porque estamos aquí, tenemos un nuevo día por delante. Pongamos esto ante el Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por todas las bendiciones que tú tienes reservadas para nosotros. Clamamos a ti para que nuestro corazón esté abiertos y sensibles a todas tus bendiciones. Abre nuestra mente y nuestro corazón para la enseñanza que hoy tu palabra nos quiere revelar. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Estamos en la Coinonía Base, estamos viendo las puertas. Hoy es 31 de marzo del 2014. Estamos en la clase 11 de los seres malignos y estamos viendo especialmente el punto del Nuevo Testamento. Estamos en el punto 5 de los seres malignos. La temática que hemos estado viendo, pues ya vimos la apertura. Estamos en los seres espirituales y en poco tiempo comenzaremos a estudiar lo que es el hombre. En relación a la temática, aquí tenemos todos los puntos que el Señor nos ha permitido tocar. Estamos en el inciso H, viendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. La semana pasada hicimos un pequeño reprise haciendo ver lo que eran los seres espirituales, que todos están bajo la mano, el señorío de Dios, cómo este ser ha caído y cómo este ser se ha pervertido, ha profanado su templo, su santuario, y de esta manera hay una enseñanza que está en relación al yo mío de mí, en cuanto Satanás pensó que su pensamiento era mejor que el de Dios, y de esta manera viene la caída del orgullo, que se llama el orgullo de revelación personal. Luego viene el orgullo de que piensa de que se puede redimir y piensa también en su orgullo de que él puede satisfacerse a sí mismo. Ya demostramos que esta corriente satánica es la corriente del yo mío de mí, del egoísmo, de la exaltación del yo, y esta es la caída. Esta es la escuela del fracaso y esta es la escuela que el enemigo metió dentro de nosotros y de los cuales todavía muchos de nosotros o todos nosotros manifestamos en mayor o en menor grado. Estamos hablando del adversario de los cristianos. Recuérdense que hemos tocado varios tópicos. Estos puntos que están aquí ya los vimos la semana pasada. Vimos que es una batalla multidimensional en la cual vimos las dos simientes, la simiente de Adán y la simiente satánica. Vimos el caso de Caín y Abel y tocamos otra serie de aspectos que son importantes. Terminamos en lo que son los poderes territoriales registrados en toda la palabra de Dios y hablamos de algunos aspectos en relación a esta serie de situaciones. Tocamos primera de Tesalonicenses 2:1-2, en la cual Pablo estaba manifestando la gran oposición al llegar a ciertos lugares. También tocamos otra serie de puntos bien interesantes, como es Mateo 16, el pueblo que estaba asentado en tiniebla. De hecho, todos partimos de las tinieblas. Todos salimos de las tinieblas, todos estábamos caídos, todos estábamos condenados a la muerte y al infierno. De hecho, llevábamos un sobre que decía condenado a muerte. Entonces, hemos puesto varios puntos en relación a un pueblo asentado en tinieblas, Mateo 4:16, y Salmo 107:10 en relación a algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. De alguna manera, cuando uno piensa que el hombre ha caído, diera la impresión de que solo ha caído en un abismo. Pero cuando hacemos bien la aclaración, tenemos que entender que el hombre está caído fuera de Dios en la perspectiva humana. Nunca podemos estar fuera de Dios. Siempre estamos en presencia de Dios, siempre estamos, uno con los ojos abiertos y otro con los ojos cerrados. Los que están con los ojos cerrados tenemos que ver que llevan dentro de sí el sobre de condenado a muerte por haber desobedecido, por no haber creído. Pero independientemente de esto, tenemos que ver que la iniquidad que entró en el hombre ha desarrollado dentro del hombre toda una escuela del yo mío de mí. Una escuela que es como agarrar un sobre de aquellos negros de basura que se venden para echar la basura y se lo pone uno en la cabeza. Y de esa manera, ciego, torpe, entenebrecido con la triple naturaleza caída, en pocas palabras, el hombre no sabe a dónde va, pero va feliz a donde no sabe que va. Lo más triste es el engaño que existe y la forma como el enemigo ha envuelto todo. Y cómo la iglesia tiene el mandato de Dios de ir y evangelizar. En pocas palabras, es ir a quitar esa caparazón que los hombres inconversos tienen. E inclusive,
formarlos. O sea, no solo es ir y evangelizar, hay que hacer discípulos. El llamado es triple. Así es que vemos, o aquí nos quedamos la semana pasada, en el Antiguo Testamento el cuadro del poder de las tinieblas no es claro. Al decir no es claro es que no tenemos bien la tipificación de la situación, pero recuérdense que el Antiguo Testamento es un manual de batalla espiritual. En el Antiguo Testamento vemos personajes en unas batallas increíbles. Vemos a Elías, ¿se recuerdan? Vemos a Jeremías, vemos a Daniel, vemos a Josué, todo lo que tenía que conquistar en relación a Canaán. Y cada uno de los reyes que fueron fieles al Señor, la forma como tuvieron que enfrentar un montón de situaciones, independientemente de las guerras que cayeron encima. Recuérdense que estamos hablando de los seres espirituales. Cuando ya entremos al hombre y lo veamos en diferentes aspectos, vamos a entrar a lo que se llama la batalla espiritual, a nivel de espíritus en relación a nosotros, por medio de Cristo. Hoy tenemos un panorama enorme para que tengamos claro cómo en el Antiguo Testamento ocurrieron batallas espirituales tremendas. El caso de Elías. Realmente todos los profetas entraron en batalla. Todos los reyes entraron en batalla, muchos por el nombre del Señor y otros por su propio nombre. Pero en el Nuevo Testamento es donde ya comienza la clasificación a hacerse más palpable. Pablo en su carta a los Colosenses nos abre más el panorama espiritual y esto lo hace a través de Colosenses 1, 15, 17. Y es importante que prestemos atención a lo que Pablo nos dice. Dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahora presten atención a lo siguiente. Cuando se habla de tronos, dominios, principados, potestades, se habla generalmente en relación a las tinieblas, pero eso es falso. Eso es falso. Por favor, presta atención a lo que dice. ¿Quién creó los tronos y las dominaciones? Dios. Repito, porque en Él fueron creadas. Cuando se habla de Satanás, Dios no creó a Satanás, Dios creó a Luzbel, pero este se hizo malo. Pero cuando se habla de tronos, dominios, principados, potestades, está hablando del orden jerárquico de Dios, que también estos se pudieron haber ido del otro lado, es cierto. Pero todas las cosas fueron creadas por Dios y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Que algunas de estas, o tronos, o dominios, o principados, o potestades, entre ellos hayan seres que se hayan pervertidos o hayan profanado su santuario, quiere decir que del otro lado también pueden haber tronos de maldad, potestades de maldad, dominios de maldad, principados de maldad. ¿Me estoy explicando? Pueblo de Dios, porque cuando se habla de esto generalmente se habla en relación al maligno, y no es cierto. Dentro de la jerarquía o el orden de angelología existe también esta organización. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y el punto importante está en azul, y todas las cosas en Él subsisten. En pocas palabras, tanto los ángeles que tienen la función ordinaria de alabar, bendecir y glorificar a Dios, como los ángeles que están en su función extraordinaria en función de los que son herederos de la salvación. Entonces tenemos la angelología de este lado y la demonología que está en representación de todos los seres que pueden ser un serafín, un querubín, un arcángel, un ángel, o bien puede ser un trono, una denominación, una potestad o huestes espirituales. ¿Me estoy explicando? Pueblo de Dios. Miren, de esto a veces nosotros pasamos por el aire y pensamos que sabemos y tenemos que tenerlo claro. Bueno, ya tenemos esto. En esta cita está haciendo referencia de que fue Cristo quien creó los tronos, dominios, principados y potestades. Cuando tenemos un orden o tenemos una jerarquía bien ubicada, podemos aplicar bien los elementos. Y todas las cosas en Él subsisten. En pocas palabras, si Cristo quitara la vida o quitara su mano de los seres espirituales, ¿a dónde caerían? ¿A dónde? ¿Cuál abismo?
Ya no pueden subsistir. Se trata de vida. Media vez Él quita el aliento o quita lo que lo sostiene, desaparece del mapa. No hay un abismo debajo de la mano de Dios. Él mismo es el abismo. Su mano es un abismo. ¿Ya? Así es que ya tenemos esto. Y en el libro de Efesios esclarece el tipo de batalla y otros ingredientes a considerar. Leamos Efesios 6 del 10 al 12. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿A quién le está hablando esto? ¿A convertidos o no convertidos? Si está hablando de convertidos, ¿a qué se refieren las acechanzas? Como 1 de Pedro 5:8. Es una estrategia para botar al cristiano, sacarlo de la onda, ¿sí? Y de esa manera ya tiene alguien y por medio de ese alguien lastimar a otros. Vemos entonces cómo es el accionar. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Al decir no tenemos lucha contra sangre y carne, a lo que nos referimos en que estamos en una batalla bidimensional. Es espiritual y humana. No es lucha contra sangre ni carne, sino contra malignas fuerzas espirituales. Y especifica, por favor, vea la situación. Dice, principados contra potestades, y aquí agrega elementos. Y dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces ya se agregó gobernadores y ahora se va a agregar huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean ustedes cómo en el Nuevo Testamento ya hay una jerarquía, ya hay una serie de funciones. Recuérdense que cuando hablamos de los ángeles, no importa si son de uno o del otro lado, vemos que sus funciones nos dicen quiénes son ellos. Cuando estudiamos o vimos a vuelta de ojo los espíritus territoriales, vimos que en relación a lo que hacen en esa región o a la función o la forma como están atados, es que podemos enfocar cuáles son los espíritus que predominan ahí. Entonces, Efesios 6, 10, 12 agrega gobernadores de las tinieblas y agrega también huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo tenemos claro? Con esto podemos ver tronos, dominios, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo tenemos claro? Pero recordemos, ¿creados por quién? ¿Y quién los sostiene? A la hora de la hora. Ahora, ¿dónde está el poder o dónde está la situación que a veces no vemos? Doy 25 segundos para que alguien diga, yo sé dónde está el problema. No creemos en el poder de Dios. Fortalecidos en el poder. Ok, de acuerdo. Súper. Nosotros le damos el permiso de entrar a ellos. Perfecto. Sí, ignorancia. Todo lo que están diciendo ustedes es perfecto. Veamos ciertos aspectos un poquito mayores. La eternidad de Dios. En la eternidad de Dios, ¿alguien fue echado, cortado? ¿Se recuerdan? O sea que a nivel de ahí arriba, como quien dice, no cuenta. 1. 2. En la creación o cuando Cristo viene y Él hace toda la creación, ¿cierto? De seres espirituales, todos están sujetos, ¿sí? Y ya ha caído Luzbel, pero viene la creación del hombre. En el momento en que viene la creación del hombre, Satanás, ¿dónde se incorpora? Y esa es la cizaña. El poder que el maligno tiene es porque tiene en juego la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Por eso es que Dios en su misericordia está así viendo el terreno y a todos los que puede sacar del poder de las tinieblas, les va dando conciencia
para que el hombre dentro de sí mismo y con la conciencia, ¿quién es el que va a quitar la cizaña? ¿Cristo con quién? Contigo. Y es ahí donde tenemos que tener conciencia. Pueblo de Dios. Porque la cizaña está en mí, está en ti. Y esa cizaña está operando. Cuando la luz del Espíritu viene y nos enfoca a esa área, tenemos varias opciones. Comenzar a trabajar y entregársela confesando el pecado, confesando la debilidad o la fortaleza que pueda haber ahí. O bien hacernos los papos, o bien alimentarla. Sí, así es. No le daríamos cabida a nada, pero la sujeción es permitir que la soberanía de Dios esté en tu vida. Y eso quiere decir nuestra muerte personal, nuestra muerte a nuestros gustos y a nuestras cosas. Por eso la batalla espiritual no es tanto en función a lo que ellos hacen, tienen y manifiestan, sino a la ignorancia que predomina y a la capacidad que nosotros les permitimos a ellos de operar en nuestras vidas. ¿Lo tenemos claro? Ok. Bien, aquí tenemos los seres espirituales, está caído, y vamos a tocar algunos aspectos porque esta es una temática que aunque en teología se maneja, los teólogos no se ponen de acuerdo. De hecho, las iglesias tienen diferentes tipologías y nosotros hemos partido de una muy sencilla. Recuérdense que al principio, por cuestión de docencia, dijimos seres espirituales y dijimos serafines, querubines, arcángeles y ángeles. ¿Se recuerdan? Y dije, por lo menos apréndanse eso. Tampoco los voy a meter en una clasificación de por nombre y por jerarquía, no tiene sentido. O por lo menos no es en la práctica para nosotros. En el Nuevo Testamento ya viene una organización, como la acabamos de ver, que dice Colosenses y que dice Efesios. Independientemente de esto, ustedes van a oír que en la palabra se menciona Leviatán, o Belial, o Belcebú. Y en el Nuevo Testamento aparecen otra serie de nombres, como el diablo, Satanás, la serpiente, el dragón, el falso profeta. Inclusive habla de Abadón o Apolión que está atado en el abismo, e independientemente de otros 4 seres espirituales que están atados en el río Éufrates. Entonces a la hora de la hora uno dice, bueno, si no traigo una buena historia en relación a todo esto, yo me pierdo con tantos nombres. Pero puntos importantes que fueron creados por Dios y subsisten por medio de Cristo, así es, que fue vencido en el cielo. Y en el tiempo nuestro, el que tenía el poder sobre nosotros, que era el hombre fuerte, ha sido derrotado en la cruz por Cristo. Elementos que me permiten entender que aunque sean generales o sean principados o sean potestades, es más fuerte el que está en mí que el que está afuera. Entonces la clasificación viene a ser como una parte para entender, pero el punto básico es saber quién me sostiene a mí y la fuerza que hay en mí para derrotarlos. Pueblo de Dios. Ok, entonces en el Antiguo Testamento, pues es un manual de guerra en donde vemos a profetas, por ejemplo Eliseo. Hay muchos, Elías, que tienen batallas espirituales tremendas. Lo importante es que en el Antiguo Testamento está presente lo que se llama espíritus territoriales, batallas a nivel general y batallas personales. En el Nuevo Testamento es igual. Solo que en el Nuevo Testamento ya tenemos esclarecido todo el panorama y estamos bajo la sangre del Cordero de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento podemos hacer una serie de aclaraciones. Hay algunos que cuando hablan de gobernadores especifican y dicen, los gobernadores están en función a tronos, dominios, autoridades y huestes. Por ejemplo, ¿tiene usted un trono en su corazón? Sí. ¿Quién lo usa? ¿Quién lo maneja? Si me hago referencia a su persona, cuando usted está en el poder de las tinieblas, diría yo que en su vida hay un trono que está siendo aplicado por su yo. Y que usted ejerce dominios incorrectos sobre ciertas áreas de su vida.
y que toma autoridad sobre usted sin la base legal para hacerlo, porque usted no se creó, usted es criatura de Dios. Entonces todos estos elementos se pueden aplicar en forma de mi territorio o se puede aplicar en territorios a nivel general. ¿Me estoy explicando? Aparte de esto están lo que se llaman los principados, y uno diría que es un principado. Primero es un príncipe. ¿En dónde se usa la palabra de Dios para príncipes? Pues se usa para los arcángeles, príncipe de Dios. Entonces es posible que se esté refiriendo a arcángeles. En este caso, a arcángeles al servicio de la maldad. Cuando se habla de principados, entonces está hablando de espíritus territoriales. Les estoy dando una clasificación que se usa a nivel general. A nivel general. Esta clasificación no es para que se nos paren los pelos, sino esta clasificación es para hacer ver lo siguiente. ¿Qué es un puntito en la cabeza de un alfiler tirado al mar? Vaya pues, de eso estamos hablando. ¿Es importante tenerlo? Sí, pero no hay que darle la dimensión que el enemigo quiere, ni que la gente quiere. No debemos de permitir que la ignorancia golpee la salvación o golpee en nosotros todo lo consumado en la cruz y que es de beneficio para nosotros. ¿Sí? Amén, así es. Por eso es que pongo el ejemplo de la cabecita, el punto del alfiler y tirado. Es como un cuadro y veo una mosca y le presto más atención a la mosca que a toda la belleza del cuadro. Pero todo esto es parte de la formación, del desarrollo moral que pueda haber en nosotros. Si no estamos bien documentados, si no tenemos su punto de referencia en relación a esto, con facilidad nos tontean. Por eso una sana doctrina, un conocimiento de la palabra de Dios nos permite una buena plataforma. Entonces, los principados, como hemos platicado, creo que la semana o antepasada hablamos de principados a nivel individual, matrimonial, familiar, social, de un país, de un continente. Son el tipo de poder que se ejecuta en cierta zona. Hay zonas que todo el tiempo viven en guerra. Hay zonas que en todo el tiempo lo que se ha visto es corrupción o cadenas de corrupción, etcétera. Y de esta manera tenemos lo que se llama una cartografía espiritual. Y por otro lado podemos ver potestades. Y al hablar de potestades estamos hablando de género de maldad. Esta es una forma de clasificar o de enfocar lo que son gobernadores, principados y potestades. Y al hablar de potestades entonces pues podemos hacer referencia a varias cosas. ¿Se recuerdan ustedes de la conquista de Canaán? ¿Sí? Habían 10 feos, las 10 naciones. Pero cada una de estas naciones se caracterizaba por algo. Eran fuertes en corrupción, eran fuertes en robo, eran fuertes en blasfemia, eran fuertes en arrogancia, yo qué sé. ¿Se recuerdan de los gigantes? ¿Cuántos gigantes platicamos? 13 gigantes. ¿Y cuál es la característica de los gigantes? Gigantes. Fueron gigantes en cuanto a su constitución. ¿Y qué es lo que hace un gigante? Asusta. Entonces cada gigante tiene una esfera de acción en un momento determinado en un territorio. Pero independientemente de esto se habla de 31 reyes y cada uno de los reyes en su tiempo ejerce un tipo de accionar. Por ejemplo, hablemos de los reyes de Israel. ¿Cuántos de los reyes de Israel del sur y del norte, bueno, del norte ninguno, del sur, cuántos reyes del sur mantuvieron una posición digna ante Dios? No pasan de 6. No pasan de 6 y aún de los 6 es cuestionable 1 o 2. Eso quiere decir, si sumo los reyes del norte y los reyes del sur, contando a Atalía, entonces es posible que haya unos 40 o 41 reyes, de los cuales 4 o 5 fueron fieles o fueron como fue su padre David. El resto se dejó llevar o influenciar por estas fuerzas. Dejaron de leer la palabra, dejaron de escribir, dejaron de adorar, dejaron de hacer los sacrificios.
O sea, hay una fuerza que comienza a habituar a todo un pueblo. Esta iglesia se puede aclimatar a la pereza, a la negligencia. Entonces uno diría, no, pero si estamos bien, bien bajo las fuerzas de la potestad que nos está dominando. Porque todos estamos cayendo bajo una inercia de negligencia, apatía, desgano. ¿Qué opinan ustedes, chicos, chicas? Despierten. Mario. Yo te voy a dar varios ejemplos. Uno, saber jugar fútbol. Sí. No, ay Dios. ¿Quién aquí es aficionado al Betis? No, al Barcelona, pues. Hay que saber manejar la pelota. Aquí no es de confrontar el otro, es manejar la palabra, la oración, la intercesión. Tenemos que aprender a sangolotear a la congregación. Tenemos que aprender a confrontar. ¿Ustedes creen que Jesús vino a decir que los lirios del campo son hermosos porque el rocío cae? Miren, perdónenme, Jesús vino a confrontar. El problema está en que la iglesia piensa que no debemos de confrontar porque hay una especie de un relativismo metido en la iglesia, que es una potestad que nos anestesia. Jesús viene a confrontar, le viene a decir al pecado que es pecado. El problema es que nosotros no queremos hacerlo porque perdemos nuestro estándar de efectividad de nombre. ¿Qué nombre le podríamos poner a esto? ¿Ah? ¿Pero a qué? A perder posición ante los demás. Entonces, Adán prefirió más a su mujer que a Dios. Y nosotros preferimos más a nuestro nombre que el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando construyen la Torre de Babel, construyen la Torre de Babel para hacerse su propio nombre. Entonces vemos que nuestro nombre es una fortaleza, es una potestad dentro de nosotros, porque preferimos nuestro nombre, nuestra posición, nuestro privilegio, etcétera, etcétera, que el permitir que la obra de Dios se haga en nosotros. Por eso estoy hablando de género de maldad, fuerza espiritual, fortalezas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, habla de fortalezas malignas. ¿Se recuerda? Y una forma de destruir las fortalezas malignas es agarrar esos pensamientos y ponerlos a los pies de Cristo. Nosotros nos creemos muy salsa, pero la realidad es que estamos medio dormidos, medio atarantados, aparentando algo que en el fondo realmente no somos. O sea, hay un autocuenteo religioso. Ahora, ¿cómo es? Hay que despertar, y la forma de despertar, oración, estudio, servicio, yo diría la palabra confrontación, y la palabra confrontación no es pleito. La palabra confrontación es poner los elementos de verdad para que el otro hermano pueda ver, confrontar con la palabra, confrontar con los hechos, confrontar contra el pecado, etcétera. Salmo 1. Pero ¿a eso te referías? A nosotros. Ah, ok. Ese es el problema de la iglesia. Sí. Sí. El micrófono, por favor. Al mes o algo, no, practica todos los días. El artista, ¿cómo se llama? Músico, practica todos los días. Nosotros para lograr en nuestra vida mundano, hacemos las cosas todos los días, no a veces, pues no vas a trabajar un día sí, un día no, ni nada por el estilo. Es la misma situación en el celo por Dios. Si queremos estar en esta jugada y salir excelentes y ser seleccionados, es todos los días también, ese es
Ese es el tema. Incaparina me ha pegado un poco ese anuncio y yo creí que iba por otro lado, y que porque está en una radio cristiana y que si era toma Incaparina todos los días, ¿verdad? Para el cuerpo. Pero eso es el mensaje, sí, medita día y noche. Ok, entonces al hablar de las potestades, hablamos de fortalezas, hablamos de autoridad delegada por nosotros. Es el yo abriendo puertas. ¿Dónde están las fortalezas? Primero, no están afuera. El mundo no entró porque Satanás tenía poder. El mundo entró porque Adán y Eva le abrieron puertas. Y de ahí viene una degeneración, y de ahí viene una especie de dominio de principados, potestades, denominación, etcétera. Pero entró. En nosotros es igual. Hay espíritus de maldad que trabajan en nosotros. Por ejemplo, ¿quiénes vinieron el día de ayer? Aquí. Los que vinieron el día de ayer creo que agarraron lo que es sentir y consentir. ¿Cierto? Entonces, si hay un sentimiento o hay un pensamiento que brota de aquí adentro, mi sentir, que es un radar, lo agarra. Pero cuando pasa por el proceso de la luz de Cristo, yo puedo decir no a ese pensamiento y agarro ese pensamiento y lo pongo a los pies de Cristo. Si no entiendo ese proceso, es tan rápido el proceso del pensamiento que así como es sentir, pasa a consentir. Ya pequé interiormente. Cuando peco interiormente le estoy dando fuerza a un pensamiento que poco a poco va agarrando dominio sobre mi vida. ¿Cierto? Por ejemplo, pensemos que esto es un tablero de ajedrez o de damas y el enemigo mete un primer pie. ¿Qué está buscando ahorita? Meter el otro. Y después ampliar terreno dentro de nosotros. Un solo pensamiento nos puede hacer eso. Por eso todos los pensamientos deben estar sujetos a los pies de la cruz de Cristo, para no darle cabida a esto. Pereza, negligencia, apatía, el desgano, el autocuenteo, la autoconfianza, el pensar que estando dentro de una iglesia estamos bien, cuando realmente nosotros somos el templo de aquel que es Rey y es Señor. ¿Qué tanto estamos conscientes de esta realidad? Creo que aquí hay muchos dormidos el día de hoy. Tienen su rostro como que les entra por el lado derecho y les sale por el pie. Ah, se rieron. Eso quiere decir que fue efectivo lo que acabo de decir. Ya despertó. Sangoloteo, pues. Varios escritores sagrados hacen referencia bien marcada acerca de estos seres espirituales. No estamos hablando ahorita ni nos hemos metido a batalla espiritual. Estoy todavía haciendo el marco del Nuevo Testamento. Ya cuando entremos al hombre, entraremos específicamente a la batalla espiritual. Ahora estoy en términos generales. Veamos qué es lo que dicen estos escritores sagrados. El primer punto básico en todo esto es Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí tenemos una verdad tremenda. O estamos con el Señor o estamos en el mundo. Si no tenemos claro esta primera posición, somos ambivalentes. Por favor, dice, versículo 9, porque en Él, ¿quién es Él? Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiero decir con esto? Todo está en Él, en Cristo. Todo el poder, toda la gracia, toda la sabiduría. Y oiga lo que dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ya sea de los que están al servicio ordinario de Dios, como los que al entrar en el corazón del hombre en este tiempo, tienen cierto poder, porque invadieron la imagen y semejanza de Dios, que es el hombre. Quien le dio realmente poder a los seres malignos fue el corazón del hombre, porque permitió que ellos vinieran a anidar ahí. Por eso ha venido Cristo, para deshacer la obra del maligno. Primera de Juan 3:8.
porque él es mentiroso, él es asesino desde el principio, me refiero a Satanás. Cristo ha venido para poner luz y para deshacer lo que el maligno ha hecho en nosotros. Está hablando de nuestro corazón. Entonces, cuando tenemos claro todo esto, o más claro, bueno, ¿quién tiene el dominio sobre ellos? Dios. ¿Quién los venció en la cruz? Cristo en nuestro tiempo, en el tiempo de la creación del hombre. ¿Sí? Si Dios no ha intervenido con su dedo, es por lo que el dueño de la siembra o de la finca dijo. Llegó uno de los trabajadores y dijo, bueno, quitamos la cizaña, y dijo, no. Por amor a nosotros, Él no ha intervenido en forma directa para con ellos. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Toda la historia de la palabra de Dios es un amor exquisito, delicado para con nosotros. Todo es así. Entonces, ¿qué es la cabeza? Fíjense las cosas que hemos hablado. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En pocas palabras, estar bajo la sombra del Altísimo nos asegura todo, aunque tengamos dificultades. Estar bajo la sombra del Altísimo no excluye que Él va a intervenir en nuestras vidas para llevarnos al proceso de la santidad completa. ¿Estamos claros? Perfecto. No tenemos lucha, y aquí son los elementos que la palabra de Dios nos enfoca. No vamos a entrar a explicar batalla espiritual ni cómo se maneja, solo estoy haciendo el cuadro. Efesios 6, 10, 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tiniebla de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todos estar firme. Tenemos que estar conscientes de que esto es una realidad vencida. Está hecho. Y como ya está hecho, Dios nos está dando los elementos con los cuales reinamos con Él. Pero hay que tenerlo presente, porque si tengo oscuridades en relación a la misma oscuridad, yo mismo estoy bajo merced de esa ignorancia. Pueblo de Dios. Ok. Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vean el marco de referencia en el cual estamos el día de hoy. Ahora vamos a ver cierto accionar en relación a estas fuerzas. No debo de ignorarla, pero tampoco debo de magnificarlas, debo de ubicarla en su posición correcta. Primera de Tesalonicenses 2:18 nos dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. No puedo permanecer en ignorancia, tengo que entender que estamos en batalla espiritual. Es que yo ya soy del Señor, con mayor razón. Antes no lo sabía, ahora lo sabes. ¿Estamos? El aguijón clavado en su carne, 2 Corintios 12, 7, 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Si usted revisa bien esto, usted se dará cuenta que el aguijón era lo mejor para Pablo. ¿Por qué? Para evitar que la grandeza de la revelación
cayera en orgullo de revelación. Solo quiero que cuaje esto, que caiga. Pablo está diciendo, es que las revelaciones que tú me das, ahí está. Y para que la grandeza de las revelaciones no se me vaya más allá haciéndome pensar que soy yo. Para que el orgullo no venga a posesionarse de mí. No es porque Satanás sea fuerte. Lean despacito. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. No se propase en mi territorio. Entonces, el Señor me puso un hermano precioso para que me cuidara. Permítame, estoy hablando entre nosotros. En este caso, el Señor permitió cierta apertura para que le pusiera un aguijón. ¿Quién le puso el aguijón? Pues aquí dice que me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que tu orgullo de revelación no se exalte. O sea, que si lo veo bien, qué bendito es el Señor que me puso algo que uno diría a la voz, qué feo, cuando lo feo te está cuidando. ¿Qué les parece? Quítame esto. Si te quito esto te vas a creer. Pero 3 veces se lo he pedido. Mira, patojo, ¿no entendés que si te lo quito te podés perder en tu orgullo de revelación? ¿Qué les parece? Qué tremendo, ¿eh? En cambio uno piensa, aquel no, es él. ¿Cómo lo miran ahorita? ¿Va que les cambió el rollo? ¿O le cambiaron los lentes? Mario. Mensajero de Satanás. Sí. Es un demonio, es una enfermedad, es una debilidad, es un pecado. ¿Cómo podríamos, qué es lo que significa el mensajero de Satanás? Alguien que Satanás mandó, Sí. bajo el conocimiento de Dios y la permisividad de Dios, digamos, pero ¿cómo se podría manifestar esto en nuestras propias vidas? A mí, yo preferiría no verlo como algo específico, sino lo quisiera ver más como un accionar alrededor de nosotros. Pensemos en varias cosas. Si tú eres auditor y tienes que llevar una contabilidad, ¿por qué pones a observadores para que no cometan el error? ¿Por qué pones jefes o supervisores encima de ellos? Para que no cometan el error. Perfecto. Yo puedo contratar a alguien que efectivamente es eficiente en eso, pero en vez de hacerlo en una eficiencia correcta, siempre está viendo dónde comete el error el otro para machucarlo. Tanto uno como otro son efectivos para nuestra vida, solo que uno lo hace bien y el otro lo hace metiendo el dedo. A nivel espiritual, los seres espirituales solo tienen una cosa que hacer: fregar. Fregar en su función o en su habilidad de lujuria, de perversidad, de corrupción. Cuando Dios quita la mano de un área de nuestra vida, como lo hizo en Job, ¿qué hizo Satanás? Atacó. Ahora, eso que atacó tiene 2 opciones: o te fortalece o te tira. En este caso, Pablo lo agarró el Satanás. ¿Pero quién lo permitió? ¿Y por qué lo permitió? Entonces, Pablo está hablando de su debilidad y al mismo tiempo el Señor le está diciendo para que no te enorgullezca o tu orgullo se vaya más allá. Voy a permitir que esto ocurra en tu vida, en tu carne, porque ahí está el lugar donde tienes que vencer. ¿Dónde tuvo que vencer Job? ¿Afuera o adentro? ¿Y quién le hizo verlo de adentro? Llegaron 4 amigos y los primeros 3 amigos le hablaron del sistema, del éxito, de ciertas cosas de Dios, haciéndole ver culpable al pobre Job, que de pobre no tenía mucho, aunque era buena gente. Pero Job estaba necio porque él pensaba que Dios se había equivocado y que él era justo. ¿Permitió Dios que Satanás lo tentara por muchos lados? Sí, para hacerle ver eso. A la hora de la hora,
Dios es bueno porque por medio del enemigo te hizo ver lo que no tenías. O el exceso de su confianza en su propio accionar. Ayudo a las viudas, a los huérfanos. Doy de comer a los pobres. Atiendo al necesitado. Mis hijos, por si pecaron, yo sacrifico para que mis hijos estén bien contigo. ¿En qué bueno soy? Si yo soy tan bueno, ¿qué te pasa, Señor? ¿No era la propia justicia de Job la que estaba ahí? Pues esto le está pasando a Pablo bajo otra visual. Nosotros no podemos ganarle a Dios. El problema es que nuestra ignorancia es tan grande que no podemos ver la grandeza de Dios al servicio de nosotros. ¿Carol? Con el ejemplo que has puesto ahorita de Job, estas manifestaciones que Dios permite en nuestra vida para que nos enorgullezcamos y para mantenernos en una posición delante de Él correcta, sí. Puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida económica, puede ser una pérdida de un hijo, puede ser… Momento, está bien, ¿por qué? Porque necesito yo ¿para qué? Darme cuenta de lo que valoro más que Dios en mi corazón. Eso es uno, pero el propósito de Dios es llevarte a un eslabón para sacarte de todo eso. Sí, pues superior, que tenga yo Él quiere redimirme. Sí, exactamente. Eso fue lo que hizo el Señor en Job, lo redimió. Amén. Pero la única forma de redimir es ver el pecado y confesarlo. Amén. Para la redención es confesión, pedir perdón, entonces redimido. ¿Sí? Y particularmente, él tardó durante un tiempo, porque él se miraba tan bien a sí mismo que no podía ver realmente ese pecado que estaba tan oculto, porque es muy fácil ver los pecados evidentes. Sí. Agarremos ejercicios con los cuales a veces nos trabamos. Señor, esta mi suegra. A veces el hombre piensa eso, en vez de ver a la suegra como una opción. Señor, esta mujer, la mujer que me diste. Regresemos al esquema. Cuando examinamos nuestra posición en las diferentes circunstancias que nos vemos, ¿dónde está el aguijón? El aguijón puede ser la suegra, puede ser tu esposo, tu esposa, porque no la has enfocado en el camino correcto. Al final, eres tú con Dios, no tu matrimonio con Dios, eres tú con Dios, es personal. El resultado personal es el resultado del matrimonio. ¿Tiene sentido? Entonces todos tenemos aguijones. Pero puedo decirle, quítame el aguijón. Es como decirle, Señor, quítame el freno del pie. ¿Qué le dirías tú? Dios, qué locura. El freno es esto, el aguijón. ¿Me expliqué? Es que eso es. El freno de mano también. Si no existiera el freno de mano, es como quien dice un retoque para ciertos momentos, que no necesariamente es ir a 180 kilómetros y meter el freno de mano, sino que es uno secundario. Dios tiene mecanismo para accionar sobre nuestras vidas. En todas las cosas interviene Dios. ¿Por qué? Porque la creación es un puntito. La eternidad es la que manda. En este puntito no le voy a prestar atención si el hot dog lleva o no lleva aguacate. Está bien, pues, por amor Dios te lo pone. Pero las cosas que Dios ha puesto alrededor de ti tienen el objetivo trascendental de la eternidad. Fue muy rápido. ¿Me expliqué? Sí. Dios puede usar la rebeldía de un pariente cercano para mantenernos de rodillas total. En oración. Sí, ahora. Si todo estuviera bien en nuestra vida, economía, familia, salud, quizá agarraríamos un camino de no te necesito. El hombre inconverso necesita todo el tiempo de la cruz. Todo el tiempo necesitamos de la cruz. Dios nos salvó del infierno y de la paga del pecado, la muerte del infierno, pero no quitó de nosotros la iniquidad.
La iniquidad dentro de nosotros, perdón lo que voy a decir, es un bien necesario, o es un mal necesario. Porque este mal que de repente de mí sale tonterías, me tiene que ir a hacer correr ¿a dónde? A la cruz. Aquí está la respuesta. Lo que hay en mí el Señor lo dice. ¿Qué dice de mí? Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Si vemos desde el Génesis o después de la caída, ¿cómo se expresa Dios del hombre? No terminamos la cita ayer porque el tiempo nos agarró, pero hay varias citas en las cuales los profetas hablan del pueblo de Dios que da la vergüenza y uno quisiera taparse con un manto por todo lo que está descrito, porque los profetas y los escritores lo dejaron ahí para enseñanza nuestra, para que viéramos lo engañoso y perverso, pervertido y pervertidor que es el hombre. Mientras no exponemos ante Dios lo que hay dentro de nosotros, no seremos plenamente libres. Por lo tanto, lo que está dentro de nosotros tiene que ser confesado. Y la confesión es una humillación. Y el lugar perfecto es la cruz. Carol. Lo que estás diciendo es importantísimo, porque generalmente tendemos a echarle la culpa de lo que me pasa a los demás, a mis empleados, a mi cónyuge, a mis padres, a mis hermanos. Todos tienen la culpa, menos yo. Yo soy la buena o el bueno y todos los demás tienen. Entonces, cuando estoy en esa posición, nunca voy a ser verdaderamente libre, sino que cada día estoy siendo más sometido a las fuerzas del enemigo. En cambio, si yo reconozco que en mí realmente el problema soy yo y que yo necesito del Señor y que el que necesita cambiar soy yo, entonces viene una restauración y una redención, pero si no… El hombre, la única justificación que necesita es ante el trono de Dios, y esta ya fue hecha por Cristo. Todas las demás son… ¿Qué palabra usamos? ¿Por qué se justifica o nos justificamos tanto ante tantas situaciones? Por nuestro nombre. Dentro de nosotros hicimos nuestra propia torre de Babel. Hemos querido darle nombre por encima del nombre que el Señor nos ha dado. ¿A cuál le dedico más tiempo? ¿Al nombre que Dios me ha dado o al nombre falso con el cual yo creo que debo de ser exaltado? ¿Está claro, mis hermanos preciosos, galanes, topados? ¿O se sienten mantequilla derretida el día de hoy? Ok, esa es buena para untar. Voy a ver si logro terminar esto porque… Como el que siembra la cizaña, Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Como quien dice, hasta el final el Señor va a resolver esto en forma general, pero en forma personal es su respuesta al llamado de Dios. ¿Estamos? El que arranca del corazón la palabra de Dios, acuérdense, el sembrador. Y estos son los del junto del camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cayó en buena tierra, cayó en camino, cayó entre piedra, entre pedregales, y aún cayendo en tierra buena, una produjo 30, otra 60, otra 90 y otros dicen que 120. Eso quiere decir, en esta gama de posiciones está el pueblo de Dios. Pedro lo presenta como un león rugiente, primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esclarezco, no está hablando de los incrédulos, está hablando de los cristianos. La delicia o su banquete es hacer caer a un cristiano y regresarlo a su vómito. Por eso es tan importante la confrontación. Por eso es ceder ante los caprichos o la carnalidad del hermano, es hacernos cohechos con él. Cohecho. Ok. Como tentador sigue su papel. Primera de Tesalonicenses 3:5. Y aquí es importante esta cita. Por lo cual también yo,
no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Y dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo, por eso es importante tener esta cosmovisión del Antiguo y el Nuevo Testamento para entender cómo ha sido el móvil de toda esta situación. Aparte es cuando entremos a la batalla espiritual. Oponerse a Dios. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En pocas palabras, siendo cristianos, nos oponemos a la buena voluntad de Dios, queriendo tener un brazo en el poder de las tinieblas y el otro brazo en el poder del reino de Dios. Y esto es típico a nivel de la iglesia. Un pie en lo que es las finanzas, un pie donde siento la estabilidad y el otro pie en el reino de Dios. Quiere lo mejor del reino de Dios y lo mejor del mundo. No es posible, o conmigo o contra mí, o recoges o desparramas. Solo es cuestión de tiempo de que si tengo un pie en el barco y otro pie en tierra y el barco se comienza a retirar, hay que tomar una decisión, si no te vas al agua. Y no estoy hablando del agua de Dios, estoy hablando al mar de la perdición. Si puede reír el día de hoy, ría junto conmigo, diga Señor, gracias, y ría, somos victoriosos en Cristo Jesús. El anticristo ya está en acción, es el poder de Satanás el que se oculta tras diversos escenarios, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, la iniquidad está en función a los que ya están perdidos, esto ya está, y está en función a aquellos cristianos que son postergados, que postergan todas las cosas. Esto representa el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron un montón, pero cuando comenzaron a ir hacia Refidim para llegar al monte de Sinaí, resulta que apareció un pueblo malvado. ¿Saben ustedes cuál fue ese pueblo? Amalek. ¿Y Amalek dónde atacó? ¿Atacó de frente? No. ¿Atacó de los lados? No. Entonces, ¿por dónde atacó? Por atrás. ¿A quiénes atacó? A los débiles, a los golpeados, a los que iban, como quien dice, contando chiste, porque no entendieron el proceso de liberación. Fíjate vos, a que caminen aquellos y que abran brecha. Ahí vamos a llegar nosotros. No hacen nada, critican, señalan, se justifican, razonan todo. Fácil bocado de la carne. Amalek. ¿Y qué comunión hay entre Cristo y Belial? Entre el maligno y el verdadero. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta mentalidad de Pablo es la mentalidad que no existe en la iglesia. ¿Y qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Eso es lo que no hay separación. No hay separación. El plato de lenteja, olvídese, por un pan de frijol nos vamos. Una champurrada, chocolatito caliente, hagamos tertulia allá, un simple apretón de mano porque somos cuates, perdónenme, es separación. Y si vamos para salvación. Esa mentalidad dual o esa mentalidad todavía no congruente con las cosas de Dios es lo que dificulta la vida y la vida de santidad de los cristianos. Estoy hablando de ustedes y estoy hablando de mí. La tentación como una de sus armas predilectas. Por el tiempo, voy a parar aquí. ¿Estamos? Lo voy a dejar. Oremos y para aquellos que tienen dudas, pues platicamos después de la oración. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por todo lo que el día de hoy nos has hablado y por todo lo que has confrontado nuestra vida de tibieza, de mediocridad. Gracias por señalar esas áreas en donde no queríamos entrar, no queríamos ver para no ser descubiertos. Gracias porque tu luz, así como nos señala
Cuando confesamos, tu luz nos sana de todo esto. Padre, clamamos a ti para que tu palabra haga su efecto de limpieza en nosotros, que al confrontarnos tengamos la gracia para confesar y pedir nueva gracia. En el nombre de Jesús, Padre, aquí estamos y confesamos la necesidad que tenemos de ti y te pedimos perdón, Señor, porque hemos actuado en omisión intencionada. Hemos amado más la ignorancia que el conocimiento de la cruz. Te pedimos perdón porque, aparte de lo que ya estaba dentro, hemos abierto nuevas puertas y las hemos justificado, razonado, a tal grado que la defendemos más que la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Perdón por nuestra falta de integridad. Perdón, Señor, porque no hemos dejado que tu obra se consuma en nuestra vida. Y perdón porque en nuestra debilidad nos hemos comportado como mediocres espirituales. En el nombre de Jesús, perdón. Límpianos con tu sangre bendita. Regrésanos a las sendas de la justicia en tu cruz. Regrésanos, Señor, al clamor en tu cruz. Y regrésanos a la posición de que eres tú y no soy yo. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendecimos sus vidas, sus matrimonios, sus negocios. Y clamo a Dios para que hoy día sea un día efectivo para propagar la palabra y llevar a otros que están prisioneros a los pies de Cristo. Que el Señor les bendiga.